Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa de todos los domingos y en su retransmisión de los martes. En pantalla una porción muy edificante que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar ahora. En Tito, capítulo 3, verso 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La realidad es que Panamá hay un país de mucho amor, es un país de mucho esfuerzo y de ganas de trabajar. Y hay un pueblo que está esperando a un gobernante en la presidencia porque está dispuesto a trabajar por las obras. Vamos a conocer hoy los deseos y, más que sueños, las convicciones plenas de un candidato a la presidencia por la República, por el partido PRD, Nito Cortizo. Vamos a conocer los planes que tiene, porque hay un pueblo que está dispuesto a trabajar por esas obras. Bienvenidos, hablemos. Tengo el gusto de entrar a sus hogares. Gracias, mil gracias, en un domingo tranquilo, apacible, para conocer a toda una personalidad. Recuerden que los martes estamos retransmitiendo su programa Hablemos. Es una persona que corre ya para ser presidente de la República por el Partido Democrático, Partido Revolucionario Democrático. Abrimos el zoom de la pantalla gracias a Alex Arauz, nuestro camarógrafo, y ya les presento el lujo que me da en esta oficina cálida, acogedora, que nos da Nito Cortizo. Gracias, Nubia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un privilegio que nos visite. Gracias. No tan solo a nuestra oficina, sino a Osana Visión, que es su canal también. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, Nito, como me ha permitido llamarle, ¿verdad? Son 12 años en el Partido Revolucionario. Correcto, 12 años. 12 años. Sí. Usted, he sabido, lo he escuchado bastante, que ha formado planes de gobierno, ha tenido la experiencia y que tiene la seguridad, porque le hablaba yo otras cámaras, porque uno siempre antes de comenzar, uno tiene la oportunidad de conversar, y es que para lanzarse a presidente con tantas cosas y lo que ha de venir, hay que ser valiente. Hay que ser valiente, hay que ser muy valiente. ¿Cabe la palabra? Sí, la palabra es correcta, hay que ser valiente. Nosotros lo que hemos decidido, o sea, optar por un cargo público, estamos expuestos al peor de los escrutinios, y esa es parte de todo lo que uno visualiza, de todo lo que uno analiza, especialmente con la familia, con esposa, con hijos. Una decisión fuerte, pero una decisión importante. A veces a mí cuando dice, bueno, Nito, ¿para qué quieres ser presidente? Yo le digo, bueno, yo quiero defender los intereses de este país. Siento que este país, el tema de sus intereses, hay gobernantes que lo ponen en segundo plano. Sí, eso es cierto. Tema cuando tú hablas de corrupción. O sea, ese no es defender los intereses del país. Y por otro lado también digo, bueno, ser útil a los panameños, pero especialmente a los más necesitados. Así es. Y este es un país que tiene mucha gente que se nos está quedando atrás. Usted desea luchar por la pobreza y la desigualdad. Ajá, yo le llamo a eso de una manera muy resumida, le llamo la sexta frontera. Así es. O sea, la sexta frontera, porque ya nosotros tuvimos una quinta frontera, que fue un gran proyecto de país que culmina después de muchas generaciones, liderizado por Omar Torrijos, con los tratados Torrijos-Carter. Así es. Y allí se resume... Que se celebraron este año. Sí, es correcto. Allí se resume entonces con esa quinta frontera, se resume ese proceso que incorpora una franja importante de territorio panameño. Antes se llamaba la zona del Canal, donde existía la bandera de los Estados Unidos, donde existía un gobernador nombrado por los Estados Unidos. Se incorpora entonces todo el territorio bajo una sola bandera, que es la que está en el Cerro Ancón. Entonces, la otra gran etapa es esa lucha contra la pobreza, la desigualdad. Entonces, mucha gente puede preguntarse, ¿pero de qué está hablando Nito? Si aquí se habla de millones y de billones. Pero sí, hay un crecimiento económico que ha ido bajando. Se proyecta alrededor de un 3.8% que cierre este año, pero una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Nosotros somos el sexto país
más desigual del mundo. Sí, el sí, sí. sexto país más desigual del mundo. Ese es un gran lamentable. reto. Es un reto. Es enorme. Es un reto. Es un reto. Hay que luchar contra esta pobreza. Ahora, la pobreza no va a dejar de existir. No. Es una realidad, pero hay que trabajar por esa desigualdad. Usted tiene algunos conceptos muy interesantes. Háblenos de ese muy bonito que admiro, los 5 Panamá. Sí. Háblenos de eso, porque aquí vamos a hablar de lo que usted desea. Tengo un programa de 28 minutos en donde no quiero hablar de lo que han hecho otros o lo mal que han hecho otros, porque usted está decidido a hacer la diferencia. Sí. Hábleme de este proyecto, esta frase tan linda de los 5 Panamá. Los 5 Panamá, o sea, yo he caminado este país muchas veces. El domingo, por ejemplo, estuve en Darién, ayer estuve en Cañazas, hoy estoy aquí. Y yo me he caminado, o sea, y cuando hablo de los 5 Panamás, sí debe haber, hay un solo Panamá, pero cuando tú ves, por ejemplo, el Panamá moderno, ese Panamá próspero de los centros comerciales, ese es un Panamá. Pero te vas al Panamá de los barrios con sus necesidades y sus características muy puntuales, allá hay otro Panamá que hay que mirar con mucho cuidado. O sea, te vas al Panamá de la clase media, ahí hay otro Panamá. Esas parejas que están haciendo el gran esfuerzo de pagar su hipoteca todos los meses, que hacen el esfuerzo de pagar una letra todos los meses de un Kia, o que hacen el gran esfuerzo de poder tener a una hija en la chino panameña y a la otra hija en el Montessori. O sea, eso es otra realidad. Sí. Entonces te vas al Panamá, el rural agrícola, el de nuestros campesinos, allí donde nació mi madre, en ese pueblito de Los Santos, La Jamina, la maestra Esther, ese Panamá de esos productores que le han estado arrancando el corazón a su familia, que en esta semana han estado enfrentados en el río La Villa con antimotines, que lo único que piden es, hey, mírennos, no nos asfixien, no nos entierren con esa gran cantidad de contenedores que entran de otros países en los momentos que estamos cosechando. Y te vas al Panamá de las comarcas, otra realidad. Increíble, ¿verdad? Otra realidad. Siendo nosotros un país pequeño, usted ha enfocado 5 realidades latentes en nuestro país. Y que hay que mirarlas cada una desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, cada una de ellas como si fuese una matriz para tener un marco lógico, de decir, bueno, es por aquí es que nosotros vamos a ir. Entonces, esos son Panamás donde tú dices, pero aquí se ha hablado y se hacen promesas en campaña que después no se cumplen. Tú hablas de 24/7 agua. Eso no ha sido así. O hablas de 0 letrinas. Tampoco ha sido así. Es lamentable. Tú tienes comunidades en las comarcas, por ejemplo, y menciono una Mununi 3. No hay una sola letrina y no hay un servicio higiénico. Y obviamente no hay agua. Y en las comunidades donde no hay agua, ¿cómo vas a prometer un servicio higiénico en este momento? Eventualmente vamos a tener la tecnología, nos va a poder presentar una serie de... Sí, porque sé que está dirigido eso. Está en eso. Ahora bien, Nito, usted ha coordinado 2 planes de gobierno y en cada gobierno hay un nivel de situaciones económicas en donde la corrupción ha existido, pero en estos 2 últimos, las noticias y el pueblo panameño pues denota descontento. ¿Cómo usted, con la sabiduría que necesita todo gobernante, de arriba de Dios, que es el que da la sabiduría, hay mucho trabajo? Sí, y retos. Me imagino que usted va a combatir ese gran reto de corrupción que es inmenso. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo enfrentaría? Porque el primer año, no hablemos de los 100 primeros días, vamos a pensar primero, Dios, de manera objetiva y también con mucha fe de que usted llegue a la presidencia de la República. No contemos los 100 primeros días, que a veces las personas son como muy exigentes y bruscas, porque si en 5 años hay que ver cómo uno hace, ¿verdad? Para el gobierno, usted ya ha estado en 2. Sí. ¿Cómo trabajaría en su primer año este gran trabajo de la corrupción? Sí, mire, yo he tenido el privilegio de estar coordinando planes de gobierno a nivel nacional en varias campañas del PRD. Sí. O sea que he tenido esa oportunidad de estar trabajando con diferentes mesas de trabajo. O sea, eso me da una experiencia, un conocimiento. Por supuesto. El tema de la corrupción, esa es la principal enfermedad
que hay en este país. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene desviar fondos que deben ir hacia estos Panamás afectan todas estas comunidades, todos estos Panamá. Entonces, Sí. ese es el principal problema. Sí, podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, podemos hablar de todo eso, pero la corrupción, cáncer, el más fuerte de todo, es la corrupción. ¿Cómo combatirla? Uno, con el ejemplo. Presidente tiene que dar ejemplo. Dos, con un buen equipo de trabajo que sepa lo que significa el efecto que puede tener la corrupción casualmente en este proceso de ir cerrando las brechas de estos Panamá. Tres, rendir cuenta. Todos nosotros tenemos que rendir cuenta. Comenzando por el partido también, y todos ustedes. Es que todos. nadie está por encima de la ley. Y cuando digo nadie, comienza desde el presidente, vicepresidente, ministro, diputado, alcalde, representante, empresa privada. Sí. Todo, porque este es un tema, cuando hablamos de corrupción, la corrupción no es de una sola vía, la corrupción es de dos vías. O sea, es un tema que está muy... Sí, porque al descubrirse hay que darle la justicia. Y no se ha dado en el tema muchas de impunidad. ocasiones. Exacto. Correcto. Entonces, por ahí hay un tema, ¿no? Que no solamente se vea que es la clase política, sino que hay un tema que está en toda la sociedad. Otro tema que hay que tener claridad. Hay una ley que se llama la Ley de Contrataciones Públicas. Así es, iba a tocar eso. Esa sí. ley de contrataciones públicas es el gran portón de la corrupción. Por allí es donde se aprueban, por ejemplo, los pliegos de cargo. Para que la gente sepa, pliegos de cargo son las condiciones que pone, por ejemplo, un gobierno para una obra. Y si esas condiciones son hechas a la medida de una empresa, entonces estás privilegiando a esa empresa y el mensaje que mandas, no solamente para los inversionistas panameños, sino a nivel internacional, es un mensaje malísimo. Ahora, ¿qué haría usted con esta famosa ley de contrataciones? Nosotros, buena pregunta, nosotros antes de las elecciones tenemos una propuesta de modificación. O sea, antes de las elecciones, es más, de las 50 mesas que ya acaban de terminar, que están preparando el plan de gobierno, que acaban de terminar en un taller la semana pasada de 2 días aquí en el Hotel Panamá, una de las mesas casualmente es la mesa vinculada a la Ley de Contrataciones Públicas para presentar una propuesta que en estos meses vamos a estar consultándola a nivel nacional, pero vamos a presentarla antes de la elección. Es sumamente importante. Nos vamos a ir a cambio, pero me gustaría que habláramos, usted como hombre de familia, un hombre que está corriendo a la máxima magistratura de un gobierno, de un país. No hay credibilidad, está la gente como desanimada, pero todos debemos ir a votar. Eso es democracia. Y debemos saber escoger. Como un hombre como usted, animar a muchos de aquí al 5 a que voten, que vayan y pues cumplan ese sufragio, ese privilegio, porque hay que hablar de este privilegio. En donde libremente en democracia se puede realizar. Nos vamos a un cambio. Cuando estemos de regreso, yo sigo conversando con este privilegio que me da el periodismo, la televisión, Osana Visión y sobre todo Nito Cortizo, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Abrimos de manera muy amplia en esta su oficina, en Osana Visión, su servidora Nubia Cañizales, y Nito Cortizo nos permite hoy que hablemos. Hablemos de su vida, de eso vamos a ir más adelante. Nos interesa el plan de gobierno que tiene, que de hecho pues su equipo está trabajando arduamente.
Vemos que se refleja un hombre muy organizado y asimismo debe ser su equipo, un hombre convencido de las situaciones que sufre nuestro país, pero sobre todo que necesitamos. Usted ha sido ministro del agro, ¿verdad? Muy importante, ha estado en otros gobiernos, lo que muy probable nos da la seguridad de que usted esté en esta campaña, porque sabe, necesitamos gente que sepa. Ahora, ¿cómo podemos hablar con el ciudadano que crea que es necesario votar y que personas como usted, en el caso suyo, pues desean dar un nuevo matiz, un nuevo giro y certero a nuestro país con mucha sabiduría? Sí, muy buena pregunta, fíjese. El tema de una elección, de tener ese derecho de votar, es muy importante. Y es un derecho donde no se puede tomar muy a la ligera. Es más, no se debe tomar a la ligera. Porque yo, en términos así muy populares, cuando estoy conversando con la gente, tengo conversatorios y hablamos de este tema, yo le digo a la persona, agarro a cualquiera que está allí en la reunión, en el conversatorio, y le digo, mire, ¿usted tiene casa? Me dice, sí. ¿Tiene tu llave de casa? Me dice, sí. Bueno, yo te voy a decir algo. Dale tu llave a esa persona que está ahí. Dásela. Tú se la das. Y la persona me dice, claro que no le voy a dar la llave de mi casa. ¿Cómo le voy a dar la llave de mi casa, Nito? Digo, yo estoy seguro, yo tampoco se la daría. Por supuesto. O sea, yo se la daría a alguien si verdaderamente lo conozco y lo tengo que conocer muy bien. Por supuesto. Entonces yo le digo, bueno, déjeme decirle algo. Por ejemplo, ahora que llega el día de la elección, el 5 de mayo, usted con ese voto, un presidente de la República, o para abajo, o sea, estás hablando de ese primer obrero del país. Con ese voto usted le está entregando no solamente la llave de su casa, usted le está entregando la llave de la casa de todos los panameños. Porque en esa persona hay una tremenda responsabilidad de ver cómo este país, primero, le regresa la alegría. Este es un pueblo alegre, este es un pueblo que tú lo ves ahora y tú sientes que hay como una angustia. Pero usted este no es el panameño. Pero usted está convencido de que eso hay que trabajarlo. Sí, hay que trabajarlo, pero trabajándolo, no mintiéndole, no haciendo promesas que no se puedan cumplir. Yo prefiero en un determinado momento, o sea, por ejemplo, el caso particular mío, el vínculo que tengo y mis raíces, por ejemplo, con el agro, cuando hablo de la educación, mi madre fue maestra. O sea, yo puedo prometer muchas cosas. Por ejemplo, en el tema agro, producción de alimentos, ¿quién me puede echar cuento a mí? Usted ha dicho que no se importa mientras se coseche. Es correcto. Aquí tenemos, o sea, que todos vivamos. Nosotros queremos un país donde, o sea, cuando hablamos de la desigualdad, o sea, es igualdad de oportunidades. O sea, que la gente tenga oportunidad, que el que va a una escuela en el interior del país tenga también oportunidades igual a la que va alguien de aquí. Y de hecho hay gente del interior que estudiando y teniendo una oportunidad en la ciudad se han convertido en grandes técnicos, ingenieros, doctores. Por favor, después del Puente de las Américas y del otro puente que tenemos y los futuros o sea, el que está allá no es menos. No. De hecho, tenemos personas como ustedes que vienen, su familia, mi mamá, todos fueron, y que tengo entendido no tuvo la gran educación, pero fue maestra. Mi mamá nada más llegó hasta 6º grado. Y nació en un pueblito todavía sigue siendo humilde, se llama La Jamina, distrito de Pocrí, en Los Santos. Llegó hasta 6º grado. Yo te enseño la letra de mi madre, la ortografía. Y entonces la gente me va a decir, no, Nito, tú me estás mintiendo, no puede ser que esa niña humilde tenga esa letra, o sea, tan linda, con esa ortografía, mis discursos. Yo siempre digo, me lo corrige mi madre, me lo corregía mi madre, mi mamá falleció. Entonces, sí, ella no llegó a tener la oportunidad, pero ella, o sea, su interés de superarse. Yo me recuerdo, por ejemplo, ella agarrando cursos de inglés. Yo me recuerdo, por ejemplo, el Dale Carnegie, que ella agarraba sus cursos de Dale Carnegie y los pasaba. O sea, era una mujer de mucho carácter, mucho talento. Pero hablando, por ejemplo, de eso, hay muchos pequeños productores, ganaderos, lecheros, llaman grado C. O sea, a mano. Yo conozco, pero muchísimo, donde producto de ese esfuerzo de ese hombre, de esa mamá que se levantaba tempranito a ordeñar con un par de garrafones, gradúa ingenieros
Sí. graduó a varias profesoras. Hermoso, Y hermoso. los tengo aquí en mente, yo puedo decir nombres, pero esa es la belleza de este país, eso es lo que tenemos que cuidar. El interior. Todo, El porque interior de la República, no es belleza. maravilloso, maravilloso. Pero todo, por ejemplo, nuestros barrios, la alegría en nuestros barrios, Sí, la sí. gente de nuestros barrios, la música, la comida, o sea, el niño, o sea, ¿qué oportunidades Sí. estamos dando en nuestros barrios, Nubia, a esos niños que de repente no tienen otra opción, que está el gran esfuerzo, por ejemplo, las iglesias, de ver cómo Hay que trabajar juntos. Sí, Hay bueno, que trabajar juntos. no hay otra. Se han dado cuenta de que es una gran herramienta. La iglesia puede llegar más de lo que... Bueno, es que es una herramienta para el gobierno, es una realidad. Sí, pero no Ahora, podemos estar mezquindando, por no, ejemplo. no, claro que yo, no. yo soy católico y recorrí el país. Y yo tengo que reconocer, sí, el esfuerzo de la Iglesia Católica, pero también el gran esfuerzo, por ejemplo, de los evangélicos. Por supuesto, somos cristianos. Sí, sí. Tenemos pero un mismo Dios, ¿ok? Sí, pero por todos lados. Entonces, hay que extenderle la mano a esas iglesias que es. están ayudando, obviamente buscar la manera de coordinar que se organice bien nuestras comunidades para darles opciones, no solamente de la fortaleza esa espiritual que necesita cada uno de nosotros, Claro. pero también opciones a esos niños que puedan tener un centro de arte y cultura, Así es. que tengan una escuela oficial de deporte, que se puedan organizar, por ejemplo, empresas barriales para darle mantenimiento a Muy todos estos lindo, quiera edificios. Dios, primero Dios, que sea así. Nos hemos ido un poquito al interior y eso me lleva a que hablemos del agro con un hombre del agro. Usted lo ha escuchado también diciendo, panameño con orgullo consume lo tuyo. Ah, veo que lo escucho y me llama mucho la atención. Háblenos del agro porque recibe a los agricultores, primero Dios, de llegar usted al gobierno, a la silla presidencial, a un sector agropecuario Muy golpeado. Sí. Hay mucho trabajo que hacer, Nito. Sí, mucho trabajo. Afortunadamente, nosotros tenemos buenos equipos. Cuando tú ves, por ejemplo, este trabajo de las mesas que están construyendo el plan de gobierno a través de mucha consulta, y casualmente voy para la Cámara de Comercio ahora, después que salgo de aquí, cuando tú ves esa cantidad de gente, tú dices, caramba, independientemente de que somos humanos, no somos perfectos, el PRD tiene talento. El PRD tiene profesionales, tiene técnicos que se van voluntariamente a estar trabajando en ese plan que le va a dar esperanza, que le va a dar ilusión al país. Entonces, eso es positivo. Desde el punto de vista del sector agropecuario, Hay un trabajo muy grande que hacer. nosotros estamos produciendo. Vamos a producir más. Vamos a privilegiar la agrotecnología, que es producir más con menos. Pero necesitamos el mercado. Nosotros no podemos tener, por ejemplo, Claro. productores que están cosechando arroz y en ese momento, como lo mencionaste, están entrando esta gran cantidad de contenedores en detrimento de la producción de una familia. Ahora, Nito, usted va a heredar los convenios con los cuales se ha llegado con China. Sí. ¿Qué opina de ellos? Abriendo un paréntesis. Eso le llama memorando Exacto. de entendimiento. Así es. O sea, es algo escrito que ambos países desean implementar. Nosotros respetamos eso. Y es importante que en esa relación, como en cualquier otra relación con cualquier otro país, por muy chico que sea Panamá, lo primero que nosotros exigimos se llama la palabra, y en grande, en mayúscula, en negrita, Claro. respeto. Exacto. Y el respeto es de dos vías, no de una vía. Ningún país puede imponerle a Panamá algo que no le convenga a Panamá. Sí, porque Ninguno. Usted va a heredar eso y le va a dar continuidad y verá. O sea, le vamos a dar continuidad a todo lo que sea bueno para Ok. Panamá, pero que los países del mundo sepan, Dígaselo al que televidente. los países del mundo sepan que Panamá es un jugador muy importante. Se lo dije inclusive al presidente de la Universidad de Texas. Le dije, Qué we bien. are a very strong player. Somos un jugador importante en el concierto de naciones. Somos chicos, con una posición geográfica privilegiada, con una gran conectividad. En la región, el país con mejor conectividad, Panamá. Sí. Entonces,
Las relaciones de nosotros son relaciones de respeto, de dos vías, ganar, ganar. Ningún país nos va a poner a nosotros ninguna condición que nos afecte. Ninguno. Ustedes pueden tener la plena seguridad. Por lo menos con Nito Así Cortizo es. pueden tener la Primero plena Dios. seguridad. Nito, qué agradable esta visita. Me quedan algunos minutos. Está la situación de seguridad, de educación, que eso está en su alma. Y también esto de la política migratoria. ¿Qué escoge usted para conversarme un poquito de todo? Yo En puedo 5 agarrar minutos. un poquito de todo. Política migratoria. Es preocupante. Nicaragua, Venezuela, países de Centroamérica. Sí, pero Su lupa, ¿qué dice de Panamá? Su lupa hay que estar, perdón, La mi suya, lupa así es. pendiente de lo que está pasando ahora, de ese movimiento de Centroamérica hacia Estados Unidos. Ahora mismo va en una ruta. Ojo, puede cambiar. Sí. Ojo, tema migratorio. ¿Quién decide quién entra a su casa? ¿Quién se queda en su casa? ¿Quién se va de su casa? Cada uno de nosotros. ¿Quién decide quién se queda, quién llega y quién se va de Panamá? Panamá. Ok. Nosotros decidimos quién entra a este país. Nosotros vamos a privilegiar a aquellas personas que vienen de afuera con una buena inversión a generar empleo para los panameños. Muy bien. Así de Muy bien. sencillo. Tengo otra En tema pregunta de educación. más. Exacto, dígame. Tema de educación, hay varios temas. Número 1, formación de nuestros docentes. Exacto. Lo Tenemos primordial. que dignificar la profesión del docente. Por supuesto. Que inclusive, mira lo que voy a decir, inclusive pagándole más. Pero con una mejor formación. O sea, todo eso que Que están eso es lo que le saliendo van a pedir. todo. Usted lo sabe. a cambio de, yo no quiero seguir teniendo hijos de primera categoría y saber que existen panameños de segunda, tercera y cuarta Sí, categoría claro que sí. por el problema de educación, porque le estamos dando la espalda a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Formación del docente. Y también buscar la manera de ver cómo nosotros podemos mejorar a los que ya existen. Buscar la manera de perfeccionar, esa es la palabra correcta, perfeccionar los actuales docentes. Sí, en sí. un proceso de pasantía, Así es. con un examen de evaluación, no para votar. Y que al final, otro examen de evaluación, no para despedir a un docente. Yo respeto esa profesión, sino para decirle, has pasado y tienes una remuneración adicional. Yo creo que es satisfactorio que el docente escuche esto. Un hombre de familia, hijos hermosos, Sí. un matrimonio sólido. Bonito. ¿Cuál es su opinión del aborto y del matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, en contra. ¿Qué piensa de aquel Twitter que le hicieron? Porque usted dice que... Bueno. ¿Qué pasó ahí? Háblenos. Porque yo me imagino que eso siempre está ahí, ¿no? Sí. Porque es... Allá- Una vez usted está como precandidato, sale esto, pues. Eso es normal. Y llegó tan poderosamente que no ha sido fácil, pero yo Es necesito normal. que lo diga. Ese tweet inclusive, la misma empresa de Estados Unidos certificó que fue un falso, pues Ok. false. Un fake news. Un fake news. Pero bueno, eso es parte de todo lo que hablamos al inicio, ¿no? Qué bueno que usted lo comprende Expuesto. porque, wow. Y no es fácil, no Ahora, es fácil. no hay discriminación para nada. No. Lesbianas, homosexuales No. han existido siempre. Sí. Que ahora quieran casarse. Yo pienso que el que tiene un matrimonio como usted o usted, hay que respetar esa unión y con amabilidad explicarles. Pero es una lucha, es una situación que viene como una avalancha muy fuerte. Sí. Pero es muy importante saber que un candidato a la presidencia cree en la familia. Bueno, y lo otro que es importante, Nito Cortizo. Y así como tú crees, yo creo en un Dios que es misericordioso y que es bondadoso. Y que en la noche nosotros, todas las noches, lo miramos y le digo, hey, Y hablamos con él. Padre nuestro, Así es. hey, La paternidad. papá Dios, o sea, Así para ponerlo es. más Es su bonito. padre. Sí, hey, gracias, dame fuerza Así para es. seguir avanzando. Pero yo no camino
ni él tampoco, su camino no era por el odio, ni tampoco era por el tema de la discriminación. Él fue, y en la Biblia te lo marca, cuando a la prostituta, Sí. o sea, ¿Dónde están los que te acusan? ¿dónde Así están es. los que te acusan? Pero en la Biblia también dice que los hombres sean hombres, que sean varoniles, que no se acepta eso. Ahora, es muy, y con esto termino, da mucha tranquilidad que un futuro presidente, el deseo suyo de llegar a la presidencia, le dé seguridad a aquellos votantes por usted o a los que va a convencer de que usted luchará por esa situación de no al matrimonio igualitario, sino a un consenso, una sabiduría. Y en eso está la educación. Sí, Porque sí, la sí. educación está terrible en esa Sí, área. es correcto. Y es preocupante, Nito. Sí. Porque es muy triste que a los niños se les esté enseñando cosas que eso tiene su edad. Y eso es parte de la educación, ¿verdad? Interesante, lo he visto muy... que le afecta esta pregunta, pero para bien. Es preocupante. Sí. Oro al Señor que le siga y continúe dando sabiduría, pero que de su parte usted siga buscando de Dios. Es el único que dará la Es el continuidad de esos planes que tienen, los reformará, y que Dios le provee en su equipo tan poderoso que siempre el PRD se ha distinguido por ellos, que tengan temor de Dios. Nito, gracias. Gracias, muy bien. Le bendigo. Amén. ¿Verdad? Y que esas ansias, esas ganas por querer llegar, que ya ha llegado a los corazones del pueblo panameño, porque es Dios el que pone, Sí. ¿verdad? Y el que quita. Usted lo sabe muy Sí. bien y eso es muy importante. Oramos a Dios por usted. Bueno, hemos tenido a Nito Cortizo, con todo respeto. Gracias a Dios por su visita. Nos ha permitido que hablemos. Gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la participación que han tenido, porque estar conectados a Osana Visión es participación activa, llena de fe, y también la gratitud nuestra de que usted nos permita que hablemos. Buena noche, buena tarde, o donde quiera usted se encuentre, a través de la www.osanavision.com. Bendiciones.